Estamos siguiendo estos días el libro de Lucas, así que les invito a leer en el libro de Lucas el capítulo 1. Libro de Lucas, el capítulo 1. Hemos visto algunas cosas respecto a personajes que aparecen en este capítulo y en la última oportunidad vimos a Zacarías y cómo él era el representante del pueblo de Israel y entra a este lugar santísimo, o sea, al lugar santo, a quemar el incienso. Dice el versículo 8, Lucas 1:8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no le podían hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y les hablaba por señas. Y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y ahí en el último versículo que acabamos de leer podemos ver lo que significaba que una mujer de Israel no tuviera hijos en aquella época. Era una afrenta. Y al quedar encinta, al quedar esperando un hijo, ella dice que el Señor ha quitado su afrenta entre los hombres. Pues bien, aquí vemos el Zacarías con la visión del ángel, y en la última oportunidad quedamos en eso, como el Señor responde a la oración que tenía él: tu oración ha sido oída, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Quisiera considerar dos reacciones que aparecen allí de Zacarías, cómo él reacciona, y lo podemos aplicar a nuestras vidas en el día de hoy. ¿Dónde estaba Zacarías? Esto podemos compararlo con María, que también se le aparece un ángel y le dice cosas a María más adelante. María estaba lejos de Jerusalén. María no estaba en el templo. Aquí vemos a Zacarías, que estaba en el centro
en el centro mismo donde las cosas sagradas ocurren. Estaba en Israel, el pueblo del Dios único. Estaba en Jerusalén, la ciudad escogida por Dios. Estaba en el templo, el lugar donde la gloria de Dios había descendido en algunas oportunidades, donde estaba la presencia del Señor. Y él estaba en un sector donde solamente entraban algunos, en el santuario. O sea, todas las características que podemos ver, y a él le ocurren estas reacciones. Él tuvo, como dice el versículo 12, se turbó y le sobrecogió temor. Hubo turbación en él, la primera reacción a una cosa espiritual, y también le vino un temor. ¿Y cuál es la reflexión? Si nosotros somos creyentes, hemos creído en el Señor y se ha producido en nosotros el milagro más grande, que es la salvación de un alma. Porque la salvación de un alma, que una persona pase de muerte a vida, es más preciosa que todos los tesoros de este mundo. Hay regocijo en los cielos, hay alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente, que ha pasado de muerte a vida, que ha sido arrebatado de las tinieblas y ha pasado a la luz admirable de nuestro Señor. Es un milagro portentoso y se produce a través de la predicación del Evangelio, de la exposición de la palabra de Dios, y es un milagro tremendo y es algo espiritual y es tremendo. Entonces, a veces como varones de Dios, podemos caer en lo que cayó Zacarías. Podemos sorprendernos, poder tener temor o turbación por algo espiritual. ¿Por qué le pasó esto a Zacarías? Lo dijimos en algún momento, hubieron 400 años de silencio, donde no hubo palabra de Jehová. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no hubo palabra, 400 años. Y de repente aparece palabra de Dios a través del ángel. No temas. Y hermanos, hermanas, tenemos que acostumbrarnos a que sucedan cosas espirituales, cosas divinas, cosas que están en el ámbito del reino de Dios en nuestras vidas, y no debiera por qué sorprendernos. A veces hay sorpresa cuando el Señor contesta una oración milagrosa, y el Señor pudo sanar a alguien de cáncer y nos sorprendemos y nos turbamos, y cómo pudo haber sido esto, si el hermano estaba desahuciado, no le daban posibilidad y ahora está sano. ¿Cómo pudo ser esto? Y nos sorprendemos y nos turbamos porque pasa algo que tiene que pasar en el ámbito espiritual, en el ámbito divino. Para Dios todas las cosas son posibles, no hay nada imposible para Dios. Hubo turbación en él, hubo temor, y solamente por la visión de un ángel. ¿Y qué podemos decir de los ángeles? La Biblia no nos dice mucha información en el momento de la creación en cuanto a los ángeles. Al parecer estaban antes de toda esa creación, los ángeles. Y en los primeros capítulos del Génesis aparecen unos seres celestiales con espadas para que el hombre no volviera a entrar al paraíso de donde habían sido expulsados. Y ahí aparece, no nos da mayores explicaciones. Los ángeles tienen un trabajo, tienen un ministerio, son servidores de Dios, son siervos de Dios. Ellos obedecen a la voz de Dios, no se cuestiona la autoridad de Dios. Pienso de repente qué pasará por la mente de los ángeles al ver al ser humano. ¿Cuántas veces le ha fallado a Dios? ¿Cuántas veces la humanidad le ha fallado a su creador, al sustentador de todas las cosas, desobedeciendo los mandatos de Dios? Los ángeles no entienden esta idea de desobediencia. Ellos son enviados y los ángeles van sin preguntar el por qué. Ellos obedecen a la voz de Dios, de un Dios soberano.
y va a Zacarías. Se turbó al verle, hubo temor. Y la oración también que ellos estaban haciendo, reflexionábamos que muchas veces nuestras oraciones pueden pasar años y estas oraciones no son contestadas y podemos desanimarnos. Y ayer hablábamos con unos hermanos respecto a la oración ferviente. ¿Qué es una oración ferviente? ¿A qué se refiere esto de oración ferviente? El libro de Santiago nos muestra la oración ferviente y la relaciona con el profeta Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, dice la palabra. Y su oración nos da una luz en el Antiguo Testamento. Él por lo menos oró por la lluvia 7 veces. 7 veces. Y la primera vez se levanta de su oración y no hay nada, ninguna seña de que va a llover. Y la segunda vez lo mismo. Y la tercera vez y la cuarta vez y la quinta y la sexta. Y a la séptima vez envía un siervo para que observe. Y recién allí, a la séptima vez, el siervo ve una nube como el puño de una mano a la distancia, una oración ferviente. Pero nosotros a veces a la primera oración nos desanimamos porque Dios no respondió. ¿Podemos creer nosotros que pueden ocurrirnos cosas milagrosas a través de la oración? El Señor nos dice que sí. Que no caigamos en esto de Zacarías, de sorprendernos porque nos ocurre algo espiritual, en el pueblo espiritual, en la ciudad espiritual, en el lugar, en el templo donde ocurren las cosas espirituales, en el santuario donde está la presencia de Dios, y él se sorprende porque algo espiritual le ocurre. Más adelante vemos a María, lejos de todo esto, ella no estaba en Jerusalén, no estaba en el templo, estaba en una aldea, y las palabras a veces se parecen entre María y Zacarías, ¿cómo será esto? Pero no es lo mismo, el contexto nos demuestra que no es lo mismo, no es la misma actitud que tuvo Zacarías a la que tuvo María. El ángel le dijo, Zacarías, no temas. Y el Señor nos dice a nosotros que no tengamos temor. Recuerdo el año 2010, hubo un terremoto tremendo acá en Chile. Acá hay mucho pueblo de Dios y hubieron testimonios de personas de forma inexplicable. Murieron poquísimas personas, un terremoto muy grande. Y hubieron personas que fueron salvadas por personas misteriosas, que nadie las vio nunca más, que nadie las conocía, desconocidos totales para la mayoría de la población. Y en el día de hoy también hay un ministerio de ángeles. Los ángeles nunca han cesado su ministerio. No se van a aparecer como nosotros pensamos. La religión popular ha tergiversado la escritura y los ha puesto como bebés o les ha puesto alas. Eso no está en la escritura. El ángeles son varones con vestiduras blancas, se aparecen también como personas. Lo vemos en el caso de Sodoma, cuando aparecen a Lot, lo vieron como varones. Tienen un ministerio, tienen un trabajo para Dios. Y en el día de hoy, tal vez nosotros mismos hemos sido librados en alguna oportunidad de algún accidente, de algo más terrible que nos hubiera pasado, por la intervención angelical, por la intervención de un ángel, sin nosotros ni siquiera darnos cuenta. Así que este hombre ve visión de ángeles, pero en el día de hoy nosotros, el Espíritu Santo nos puede hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, y nosotros a veces nos sorprendemos. Estamos acostumbrados a las cosas espirituales, somos creyentes, nos congregamos al nombre del Señor, estamos cumpliendo los mandamientos del Señor y podemos caer en sorprendernos porque nos ocurre algo espiritual.
Una persona se sorprendió porque de repente, de la nada, llegan a su hogar a dejarle una caja de alimentos cuando toda la provisión se había acabado en esta pandemia. Se sorprendieron, pero ellos habían orado al Señor, así que la sorpresa no tenía mucha lógica. Si uno está orando por algo al Señor, cuando el Señor responde, ¿por qué sorprenderse? Si tenemos una conexión con el reino celestial, con el reino espiritual, no somos de este mundo, no tenemos que vivir sujetos a los parámetros de este mundo. Al creyente le deben ocurrir cosas que no son de este mundo porque somos de otro mundo. Somos del mundo y del reino de Dios, del reino celestial. Es entendible porque Zacarías llevaba 400 años donde no habían ocurrido cosas espirituales, 400 años. Se aparece este ángel. Llamarás su nombre Juan, llamarás su nombre Juan. Y antes de que este niño nazca, se le dicen dos cosas por lo menos. Se le dice que va a ser un niño y se le pone un nombre. Se le dice que va a ser un niño y se le pone un nombre. Y a veces pasamos tan rápido la lectura de la palabra de Dios que no nos detenemos a pensar en esto. Hace poco solamente para nosotros es normal que sepamos si nuestro hijo va a ser niño o niña a través de una ecografía. Pero estamos hablando de este tiempo donde no había eso. Y antes incluso que se geste Juan, se le dice que va a ser un hombre y que va a llevar el nombre de Juan, aunque nadie en la familia de Zacarías llevaba ese nombre. Así que el nombre de Juan significa favorecido por Jehová o favorecido por Yahvé. Ese es el significado de Juan. Y podemos pensar cómo Dios pone el nombre a este niño. Una familia que había orado, que como decía al final del texto, había quitado la afrenta de Elizabeth en ese tiempo, donde la mujer era discriminada si no tenía hijo, era algo tan importante para ellas en ese tiempo. Así que había quitado su afrenta. Llamarás su nombre Juan, favorecido por Dios, y tendrás gozo. Versículo 14, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Aquí hay dos palabras que parecieran ser iguales. El gozo lo vemos en el segundo elemento del fruto del Espíritu, cuando Pablo escribe a los Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Está de los segundos. El gozo es algo sobrenatural, es algo divino. Y Zacarías iba a tener este gozo. Y el gozo y la alegría, aunque parecen palabras similares, la alegría, el antónimo de la alegría es la tristeza. Uno puede estar alegre o uno puede estar triste, dependiendo de las circunstancias y de las cosas que nos rodean y nos suceden. Pero el gozo ese no varía, aunque las circunstancias varíen. Por ejemplo, en Santiago, el libro de Santiago, tenemos eso más bien explicado cuando se dice en Santiago, el capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El gozo no depende de las circunstancias que nos rodean, de las cosas que nos afectan. Y por eso Santiago dice que tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Así que a diferencia de la alegría,
no depende de las cosas externas que nos puedan ocurrir. El gozo no varía. Eso iba a tener Zacarías, el gozo, la alegría. Nosotros como creyentes podemos tener este gozo y también podemos gozarnos en lo que es el Señor. En Primera de Pedro aparece un versículo que también habla de esta palabrita, porque la alegría es un estado de ánimo, es un estado de ánimo, un ánimo grato. Primera de Pedro, capítulo 1. Y a veces nuestros estados de ánimo son muy, muy variables, más de lo que nosotros quisiéramos. Y a veces no consideramos lo que es el gozo. La alegría, esa sí depende de las cosas que están externamente. Dice 1 Pedro 1:8, a quien amáis, está refiriéndose al Señor sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahí está. También junta las dos palabras. Aquí lo menciona como os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dicen que el idioma hebreo es el que ocupa más palabras para describir los estados de ánimo del hombre, alegres, gozosos, regocijos, que el hombre, el ser humano puede tener. Todo tiene que ver con la alegría. Es el pueblo que ocupa más palabras para describir cuando uno está contento, alegre, está feliz. Muchas palabras, porque Dios quiere que estemos así. Dios al hombre le hizo un lugar para que fuera feliz, para que estuviera alegre, para que se regocijara. Ese era el propósito de Dios. Y el hombre prefirió estar lejos de Dios, estar fuera del paraíso y vivir en un estado de tristeza, de oscuridad, de melancolía, y no de gozo, y no de alegría. Volviendo a Lucas, el capítulo 1. Tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Ahí hay otra palabra, 3 palabras diferentes para describir el gozo, la alegría, el regocijo. Este niño que va a nacer era grande delante de Dios. Tiene un propósito. Y podemos meditar en los propósitos de cada niño que viene al mundo. Dios, en su soberanía, Él tiene el propósito para cada uno. Y hay gobiernos y hay estados que están tratando estas leyes del aborto. Nosotros oramos porque se levanten nuevos predicadores, porque se levanten nuevas iglesias, porque se levanten nuevos siervos de Dios, que se levante un Moisés, como fue la liberación del pueblo de Israel, que se levanten los Juan el Bautista. Pero no vamos a ver una generación así si por decretos de gobierno, de Estado, se están matando niños. Lo veíamos con Herodes, cómo no le temblaba la mano para, por ley, matar niños pequeños. Imagínense todo lo que hizo Juan, todo lo que hizo. Y comienza con, dará a luz un hijo. Con eso comienza todo, dará a luz un hijo. La importancia de un hijo. Tendrá gozo, alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Y ahí en algunas Biblias aparece una pequeña letra que nos lleva al libro de Números, porque ahí habla
de la misma manera de los votos de los nazareos. Y a veces la gente confunde. El Señor Jesucristo era de Nazaret y mezclan las palabras. Por lo tanto, el Señor no tenía un voto de nazareo. No tenía que llevar el cabello largo. Juan el Bautista lo más probable es que sí, por este voto nazareo. Dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, y ahí también nos dice que nazareo es la palabra separado o consagrado para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. Es parecida a la frase que aparece para el nacimiento de Juan, de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato. No pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Ahí tenemos el mandamiento acerca de estas personas que hacían voto de nazareo. Y también tenemos el caso en el libro de los jueces, el capítulo 13, donde vemos otro nacimiento milagroso, porque la misma idea, los nacimientos milagrosos tienen un propósito en Dios. Cada niño que está naciendo en este mundo tiene un propósito. El caso de Sansón iba a ser para la destrucción de los filisteos. Y se le aparece también, dice, había un hombre, Jueces 13, versículo 2, había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Un niño con propósito. Lo vimos también en Juan el Bautista. Niños que nacen de forma milagrosa con un propósito para Dios, porque Dios de lo imposible puede hacer un milagro para regocijo, para gozo, para alegría de todo el pueblo. Y también nosotros podemos sacar enseñanza de ese gozo, de esa alegría, de ese regocijo del pueblo, porque se regocijaban y se alegraban y se gozaban en cosas espirituales. Y eso tiene que ver una gran diferencia también con lo que es el mundo. Porque si pensamos, cuando el mundo dice que está alegre o que se gozó en algo o se regocijó en algo, el mundo se está refiriendo en la mayoría de las veces a algún pecado, alguna cosa que no es agradable a Dios. Pero el gozo, el regocijo del creyente y la alegría del creyente está conectada también con la rectitud moral, no así la del inconverso. Así que el nacimiento de este niño Juan, iba a traer esta alegría espiritual, este regocijo espiritual, este gozo espiritual, porque el creyente se goza en las cosas espirituales. Y lamentablemente a veces uno ve creyentes que se alegran o se gozan con cosas terrenales más que las cosas espirituales. Que no caigamos en eso, hermanos,
El creyente puede gozarse, alegrarse y sentirse gozoso por las cosas espirituales, las profundidades de las riquezas espirituales que tenemos en la palabra y en la vida cristiana, más que las alegrías pasajeras de este mundo, que obviamente son pasajeras y no dejan nada, son vacías, son vanas. Así que por eso se piensa acerca de Juan, que él guardaba este voto, por lo que le dice el ángel a su padre: no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y aquí hay algo interesante y vemos lo especial que era Juan, porque ¿de qué otra persona se dice que será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre? Y aquí pasa también que podemos ver que la vida está en el vientre de la madre hay vida. Por mucho que en la actualidad se esté diciendo otra cosa y se estén aprobando leyes a favor del asesinato en el vientre de una madre, y le ponen nombres y le ponen otros nombres para suavizar lo que se está haciendo allí en los vientres de las madres, aún desde el vientre de su madre, este niño será lleno del Espíritu Santo, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Juan el Bautista fue escogido con una misión bien especial. Recordemos nuevamente 400 años donde no había palabra de Jehová, donde no había habido profeta, donde no había habido visión espiritual, y el pueblo estaba en oscuridad. Y Juan tenía esta misión de remover los corazones del pueblo para preparar un camino para el Señor. Él decía de sí mismo que era la voz que clamaba en el desierto, y le tocó una tarea difícil. Y nosotros podemos aprender de Juan, que también presentando al Señor nosotros el mensaje puede preparar el camino para que una persona reciba al Señor. Los corazones de las personas que se conviertan al Señor. Eso es lo que hizo Juan. Ese era su ministerio, ese era su trabajo. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan predicaba y su palabra era fuerte, pero lo que él quería era preparar un pueblo bien dispuesto al Señor, que sus corazones estuvieran dispuestos cuando ya llegara el Señor. Y el Señor mismo da testimonio de Juan, que él era grande. Podemos ver desde su nacimiento cómo el Señor iba a preparar esto. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Una tarea tremenda, Juan el Bautista. Y la reflexión, que nosotros hemos nacido en este mundo también con un propósito, también con una tarea. Y la pregunta es si la estamos cumpliendo, si estamos cumpliendo aquella tarea para la cual el Señor nos ha puesto en este mundo, en este país, en esta ciudad, en este entorno, en esta familia. Estamos cumpliendo el propósito para lo cual el Señor nos formó. Nosotros hemos sido formados para dar un testimonio, un mensaje. El mensaje de Juan era claro. Él tenía que preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y en el libro de Pedro nos dice algo acerca de nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice que nosotros somos
Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí está el propósito, el mensaje, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Allí hay un propósito para el creyente y nosotros tenemos que cumplir ese propósito. En el caso de Juan, ninguno podría decir que él no cumplió su propósito. Cumplió a cabalidad el propósito por el cual el Señor lo hizo nacer en este mundo y pagó con su vida el propósito que el Señor le había dado. Cortaron la cabeza de Juan, por decir la verdad, y él no titubeó, él no tuvo miedo, no tuvo temor, tenía tan claro que tenía que preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, que él hablaba sin temor lo que el Señor le había dicho que dijera. Y se guardó para el Señor, fue apartado para el Señor. Y el Señor dio buen testimonio de él. Vamos a dejar hasta ahí la enseñanza de la palabra del Señor.